UTE tuvo utilidades por más de 406 millones de dólares en 2021, según el balance presentado en las últimas horas. Son casi 300 millones más que en 2020. En 2021, UTE transfirió a rentas generales algo más de 67 millones de dólares, cuando en 2020 esas transferencias superaron los 131 millones de la moneda norteamericana. Días pasados, el observador informó que UTE planteó a los generadores privados de energía eólica la idea de extender los contratos de compraventa que están vigentes a cambio de una baja en los precios, con el objetivo de reducir los costos fijos que deben enfrentar la estatal todos los años. Según la nota, la empresa estatal paga entre $70 y 75 por $70 megavatio la hora y 75 megavatios hora en promedio por la energía eólica que la compra a privados por contrato, lo que arroja un costo anual de $500 millones. Hoy Uruguay tiene una capacidad instalada, es decir, la posibilidad de generar energía que supera largamente los 4.500 megavatios hora. Para entender lo que se advierte como un posible desequilibrio, es que la demanda pico en el verano fue de 2.193 megavatios y en el invierno pasado de 2.128. Así las cosas, el 55% del costo de la generación de energía responde a contratos PPA, siglas en inglés de Power Purchase Agreement, por los que UTE se comprometió a pagar todo lo que aquellos molinos producen, requieran o no esa energía. ¿Cómo corregir este escenario? ¿Cómo podría incidir en la tarifa una corrección de esos contratos? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Enrique Pesbos, director de UTE. Pesbos es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, España, y graduado con honores como máster en Administración Pública y Macroeconomía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, con cursos de especialización en finanzas y real estate en el MIT y en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Doctor Pesbos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, el agradecido soy yo, como podrán entender, Francisco, Roxana, a las órdenes, y una gran alegría poder estar aquí con ustedes y a las órdenes nuevamente para lo que pueda contribuir a que la audiencia, que la sé muy extendida de ustedes, pueda aclarar estos conceptos, pueda, yo diría, no sorprenderse demasiado con lo que puedo llegar a decir. Y entonces realmente un consejo: si están tomando una taza de café o están comiendo alguna medialuna, por favor dejen de hacerlo por unos minutos porque se pueden atragantar. Doctor, cuando uno empieza a analizar UTE es una empresa enorme de las dimensiones que tiene en el mercado local. Ayer, para preparar el reportaje, leía parte del balance. Lo leo con ojos de periodista, no como usted, que es doctor en Economía, pero uno advierte allí las dimensiones de la empresa. Es una empresa que tiene una cantidad determinada de funcionarios, que tiene una cantidad determinada de facturación, una determinada cantidad de gastos también, y que para tener la dimensión de la empresa atiende hasta los postes que va a usar para la colocación de la energía en todo el país. ¿Qué es UTE hoy por hoy, doctor Pesbos? UTE es una gran empresa que no empieza hoy. UTE cumple en este año 110 años de vida y podemos decir que UTE hoy tiene un balance recién cerrado 2021 que es extraordinario. Realmente es ese cisne negro que en algún momento yo dije o publiqué, porque realmente UTE, además de haber obtenido, como usted bien dijo en el comienzo, utilidades por 400 millones de dólares, esas utilidades no las acumulamos, las fuimos distribuyendo a lo largo de su propia generación en el 2021 y hemos contribuido con casi 200 millones de dólares a que el gobierno central pudiera llevar adelante todo el tema de la pandemia, de los fondos que se crearon y de todo lo que el gobierno hizo para poder enfrentar esa pandemia. Pero no se quedó ahí.
Haciendo rápido las cuentas, ustedes dirán, bueno, 400 millones de dólares, 200 se fueron al gobierno central, pero hay mucho más que eso, porque las empresas uruguayas, la economía uruguaya se vio beneficiado con más de 80 millones de dólares en bonificaciones. Y doña María y don Enrique, que así me gusta llamar a las personas, porque así se llamaban mis padres. Mi padre era funcionario de UTE, de talleres, mi madre hacía algo de modista en la casa. Y eso me lleva también a decirles que de alguna forma el haber tenido esos padres, bueno, nos permite entender mejor cuánto pesa la factura de UTE, cuánto pesa la factura de OCE, cuánto pesa la factura de los servicios públicos para que una familia de clase media, media baja, pueda llegar a fin de mes. Por eso nos preocupa mucho, más que cuán grande es UTE, qué hace UTE por las familias, qué hace UTE por las empresas. Y hace mucho porque cuando logra tener utilidades, como tuvo durante ese extraordinario año 2021, repartió. Tanto repartió que el 2022 hay que enfrentarlo como si fuera lo que es, un año nuevo. Ya las reservas, lo creado en ese 2021, ya se repartió. Uh-huh. Eso es un buen dato. De esos 406 millones de dólares de ganancia que tuvo UTE en el año 21, ¿cómo se generó ese negocio? ¿Cómo se generaron esas utilidades? El cisne negro. El cisne negro, si uno deja de utilizar metáforas y va al mundo real, son las exportaciones que pudimos hacer fundamentalmente a Brasil, exportaciones por más de 500 millones de dólares, cuando un año normal como es este que viene ahora serían 130 millones de dólares, 140 millones de dólares, es lo que estaba previsto para ese año 2021, y terminamos con una gran sorpresa, sobre todo en el segundo semestre. El primer semestre fue normal, pero en el segundo semestre exportamos y llegamos a acumular 500 millones de dólares. 75% a Brasil, 25% a la Argentina. Pero también hubo aumento del mercado local, ¿no? En el mercado local también hubo aumento, pero es un aumento, yo diría, inercial. Es un poco el aumento que se da año a año, porque por suerte este país sigue con la energía eléctrica que necesita y bueno, hay nuevas industrias, se consume más, hemos impulsado el mayor consumo a través de los planes que UTE va y que ustedes muchas veces en la publicidad que aquí en la radio se difunde, van comentando. Bien. Doctor Pérez, podemos avanzar por varios lados y seguir desgranando de alguna manera lo que planteaba el balance de UTE, pero justamente uno de los temas en los que nos queríamos enfocar esta mañana es en la negociación que la empresa está llevando adelante para renegociar los contratos de energía eólica. Nosotros hoy, cuando arrancamos el programa, decíamos que Uruguay tiene una capacidad instalada de algo más de 4.500 megavatios y se entiende que el pico de consumo en el verano fue de 2.193, de este verano que pasó, y del invierno anterior 2.128. Pero usted, antes de salir al aire, hacía una corrección o una aclaración más que corrección que tiene mucho sentido. Digamos, si vamos a consumir los 2.193 megavatios de un día pico, podemos elegir de dónde viene esa demanda, digamos. Hay demanda que la podemos mantener y hay demanda que hay que pagarla así no la usemos. Exacto. ¿Podemos profundizar sobre ese concepto para que el oyente que está tomando ese café y comiéndose a media luna pueda comprender hacia dónde apuntamos? Y de nuevo el consejo, esto que le voy a decir, que no lo sorprenda tanto, que no se atragante, porque debemos aclarar de que esto que les voy a decir no es algo que no le atañe al oyente,
Porque empecemos por decir que si aquí hay sobrecostos, esos sobrecostos lo paga el oyente. Por eso digo que lo que voy a decir le afecta directamente y espero que no lo haga atragantar. Hay una diferencia grande, es cierto, tenemos 4.800 megawatt instalados de potencia posible, pero ¿qué pasa? Que ahí están las hidráulicas, por ejemplo, y también están la eólica, los fotovoltaicos, es decir, está lo que... O sea, las hidráulicas son Terra, Baigorria, Salto Grande. Exacto. Entonces, en esas hidráulicas, la diferencia entre esas hidráulicas y lo que producen los productores privados a través de los PPA que ustedes mencionaban, hay una diferencia enorme. Y ahí aparecen los excedentes. Porque si yo no necesito producir energía con las hidráulicas, las reservo el agua, no las enciendo o enciendo en menor grado. Para eso están los embalses. Para eso están los embalses y no pierdo el agua, es decir, reservo para un momento en que no necesite. En cambio, los PPA, es decir, los contratos con los generadores privados, los excedentes no hay cómo evitarlos, porque todo lo que producen los generadores privados, UTE entre el 2010 y el 2018 se comprometió a pagarlo. Entonces, todo lo que produce, y eso es lo difícil de entender en lo que tiene que ver con los PPA, cómo se llegó a aceptar por parte de las autoridades de entonces este tipo de cláusulas en los PPA, que es lo que algún senador de la República llamó cláusulas leoninas. ¿Por qué? Porque durante más de 20, 30 años, UTE se comprometió a comprarle a los generadores privados todo lo que produjeran, lo necesite o no lo necesite. Y acá viene lo difícil para doña María y don Enrique, y también para la competitividad de la empresa. En algún informe de UTE, que tuve la oportunidad de leer en este año y medio que llevo, y que llevo estudiando este tema también, igual que el de Gas Sayago, dice algo así como que UTE no pierde. Los técnicos decían en ese informe, UTE no pierde. Y es cierto, UTE solo traslada los sobrecostos a las tarifas de doña María y don Enrique. O sea que los que pierden son doña María y don Enrique, no la empresa. Absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que yo le decía, que cuando doña María y don Enrique y las empresas reciben la factura de UTE, tienen que tener en cuenta que además de la línea de cuánto consumió, tienen que tener en cuenta que el precio que pagan por lo que consumió incluye los 500 millones de dólares que hay que pagarle a estos generadores privados por energía que UTE necesita y le da a doña María y don Enrique, y energía que paga y se pierde, porque la energía no se reserva. Claro. ¿Sí? Entonces se pierde. Esa es la gran diferencia, Francisco, dentro de los 4.800 de potencia instalada que tenemos, entre los 2.264 que administra UTE por sus propios recursos y los restantes 1.600 que son de producción privada, lo que podríamos bien decir una privatización que se dio entre el 2010 y el 2018, a la cual a UTE, el gremio de UTE, de alguna forma se opuso diciendo que era una privatización. Pero no por este eslabón de la cadena, digamos. Pero no diciendo por qué era una privatización y las consecuencias que sobre doña María y don Enrique todavía no lo han dicho. ¿Por qué no lo han dicho? No lo sé. Pero hasta hoy no han dicho esto que yo estoy diciendo, que los excedentes
no los paga UTE, los paga doña María, don Enrique y la competitividad de las empresas uruguayas. Lo que yo quería plantear ahora es si en determinado momento, cuando se estaba yendo por el camino del cambio de la matriz energética, se contempló cuánto de ese crecimiento inercial del que usted hablaba recién, porque da la impresión de que hoy tenemos mucha más capacidad instalada que demanda de energía. ¿Durante cuántos años usted está cubierto con este escenario, sabiendo lo que cuesta año por año el costo de los PPA? Tenemos que hacer un poco de un relato histórico de esto, y simplemente, para ser breve, en el 2010 los parlamentarios de entonces dijeron que todo esto del cambio de la matriz, de la primera generación del cambio de la matriz, tenía que llegar a incorporar a la matriz alrededor de 300 megawatt hora. Le acabo de decir que tenemos más de 1.600 instalados. Ahí tiene la diferencia entre cuánto se supuso que había que instalar y cuánto se contrató durante 8 años. Con un más todavía en contra, que ya cuando se había exagerado la medida de contratación, en el 2018, algunos que habían quedado fuera, en lo que se llama el mercado spot, es decir, el mercado libre, y bueno, vieron que era mucho más negocio estar en el mercado de los PPA y dijeron, yo también quiero. Y las autoridades de entonces le dijeron, vengan. Y entonces terminamos en 1.600, cuando se suponía que iban a ser solo 300. Ahí se generan los excedentes que terminan pagando doña María, don Enrique y la competitividad de las empresas. Esa es la realidad. Entonces, frente a esa realidad, nosotros no bien entramos, planteamos la necesidad de hacer un análisis, no una auditoría, sí planteamos una auditoría para Gas Ayau. Pero dijimos, hay que investigar independientemente. Los nuevos somos nosotros, Francisco, Roxana. La administración es la misma. Entonces dijimos, no, la administración no. Queremos que este estudio de lo bueno y lo malo que significó la generación del cambio, la primera generación del cambio de la matriz eléctrica, que lo haga alguien objetivo, independiente. No tuvimos éxito. El informe se hizo desde adentro, fue un informe que de alguna forma acompañó lo hecho, pero hay una gran diferencia entre, bueno, le aclaro que nosotros hicimos nuestro propio estudio y, por ejemplo, hemos detectado que dentro de esos 500 millones no se generan solos. Esos 500 millones se generan por proyectos, ¿sí?, que existen, que son proyectos eólicos y también fotovoltaicos. Sí, Valentines y demás. Sí, pero hay un fotovoltaico, Francisco, que luego que uno investiga, y no le voy a dar el nombre, por supuesto, por razones de confidencialidad, pero sí le digo que está en el norte del país. ¿Sabe cuánto UTE le paga por cada unidad producida? $129. Fotovoltaico, solar, $129. Para que su audiencia sepa cuánto cuesta eso en Chile. 40. Quiere decir que lo que cuesta 40 al otro lado de la cordillera, acá estamos pagando 3 veces más durante 30 años. Faltan todavía 15 o 20. Y esa es la gran diferencia que hay respecto a Gas Ayau. Gas Ayau, hicimos el esfuerzo, hicimos el estudio y hoy está en la justicia. Pero Gas Ayau, las consecuencias sobre UTE ya fueron. En cambio, esto va a seguir teniendo consecuencias sobre la tarifa de doña María, de don Enrique y de las empresas durante 15 o 20 años más. Y por eso estamos empeñados en este 2022, donde ya no va a estar ese cisne negro que va
permítame la palabra, tapar este desastre, este despilfarro que tenemos delante y no podemos evitar, bueno, en el 2022 probablemente no estén esas exportaciones y entonces nuevamente volvamos a tener que afrontar 500 millones de dólares haciendo lo que se hace durante los últimos años, transfiriendo ese costo en pedacitos a doña María, a don Enrique y a la competitividad de las empresas, a las tarifas. O sea que en este escenario, o sea, plantear, por ejemplo, que haya una rebaja eventual en la factura sería... Mientras no podamos, es decir, a ver, como les decía, el beneficio al usuario se ha ido dando. Y fíjense en que este año hemos aumentado 3.5 las tarifas, cuando se está previendo 6 o 7% como mínimo de inflación. Sí, vamos a ayudar al oyente con respecto al tema tarifa, doctor, porque a comienzo de este año o finales del año pasado había 3 ideas diferentes con respecto a la tarifa. Una que usted planteaba, que era en función de estos ingresos extraordinarios que había tenido UTE, de congelar la tarifa, lo que vendría a la postre a ser una reducción del 7,6% en el valor real por la inflación. Una propuesta que hacía Fernanda Cardona, la directora de UTE en representación del Frente Amplio, que era reducir la tarifa en el entorno del 6%, lo que daría una caída de 13% en el valor real, y lo que terminó ocurriendo, que es trasladar a la tarifa la mitad de la inflación proyectada. Se fue por este camino al final. ¿Por qué UTE entendió entonces que este era el mejor sistema de tarifas para aplicar durante 2022? Bueno, seguramente ustedes ya han contemplado lo que ha pasado después de eso y lo que está pasando en el mundo. Entonces creo que fue muy acertado no hacerme caso de no aumentar, de congelar, de aumentar un 3,5%, no un 6 o un 7, pero un 3,5%, porque hoy probablemente, aún con este 3,5%, va a ser muy difícil gestionar cuando los combustibles han subido como han subido. Y ustedes saben que UTE, en cierta proporción, también prende motores, ¿sí? Y entonces necesita combustible. A tal punto que la exportación del año pasado, ustedes también lo saben, nos permitió comprar combustible que muy bien le vino a ANCAP para no tener necesidad de subir los combustibles al público. Esa fue una gran ayuda que entre empresas hermanas nos hemos dado. Ahora, este año estamos muy justos y entonces cualquier incremento de combustibles nos va a pegar duro. Por eso ese 3,5% estuvo muy bien, entiendo yo, a pesar de que nosotros pretendíamos que fuera menos. Bien. Volvemos al tema de la negociación de los PPA, Bosch. Decíamos que la empresa paga en el entorno de los 500 millones de dólares por año por estos contratos. ¿Cuál es la cumbre? ¿Cuál es el punto que UTE preferiría acercarse durante este año en esta negociación? Se planteaba a través de una crónica de días pasados en el Observador de que se negocia la extensión de estos contratos por unos años para bajar el costo de la energía. ¿Por cuántos años se podrían extender? Y esa ecuación, ¿cómo incidiría en la factura? A ver, nosotros... Con la salvedad que es una negociación en curso, ¿no? Sí, pero es una negociación que tiene que tener en cuenta una serie de puntos de arranque. En primer lugar, corregir esto en UTE no podría ir en contra de lo que es la reputación y la imagen del país. Digo esto porque acá hay contratos firmados. Acá en la negociación, una parte de la negociación empieza con muchos puntos a favor. Iba a decir goles, pero ustedes esa parte ya la trataron antes. Con muchos puntos a favor. ¿Por qué? Porque los que han firmado el contrato y tienen un contrato firmado por UTE en la administración anterior, bueno, caramba, ya empiezan muy bien, porque saben que el país tiene fama de respetar los contratos.
Y algo que es importante decir a esta altura, me parece, es que no estamos negociando o no vamos a negociar con, perdonando lo que voy a decir, con doña María y don Enrique. En la misma mesa se sentarán representantes de algo así como 20 o 30, no más, familias y fondos de inversión. Familias muy potentes, fondos de inversión muy potentes, algunos nacionales y otros internacionales. Entre ellos el mismo Estado. El Estado, usted dice, por lo que nosotros tenemos algunos parques. Sí. Sí, pero eso es parte de lo que yo le decía de los 2.200 que manejamos nosotros. Tenemos socios, además, en esos parques, que obviamente son tan fuertes o más, quizás, que la propia UTE, porque hay socios de Brasil que son muy potentes. Siguen de alguna forma el tamaño y la importancia del país a que pertenecen. Entonces, es muy difícil, si no es de común acuerdo, cambiar la situación. La situación solo se puede cambiar de común acuerdo. Es un llamado a ganar. Si no logramos un acuerdo ganar, no va a haber acuerdo, porque no creo que el país, y menos UTE, esté dispuesto a violentar la reputación de buen cumplidor de contratos. Pero dicho esto, debo decirles que tenemos algo a favor desde UTE, y es que es un gran negocio el que han logrado estos proveedores privados. Quizás uno de los negocios, por sus características, más importantes que se han logrado en las últimas décadas en el país. Entonces, como lo harían ustedes, como lo haría yo, si me proponen extender el negocio más allá de lo que este contrato dice, bueno, a lo mejor llego a acordar lo que nosotros queremos, es que sea un mayor plazo para disfrutar del negocio, pero a un menor precio que nos permita entonces a nosotros abatir esos 500 millones de dólares que hay que pagar sí o sí. Nosotros procuramos bajar esos 500 millones. ¿Qué ofrecemos? Extender el plazo de un negocio que es muy importante. Es lo que en general se conoce como aplanar la curva, ¿verdad? Extenderla en el tiempo, pero que pegue menos en cada punto. ¿En cuántos años sería? ¿O cuántos años busca UTE que esos años se extiendan? La negociación en firme no empezó, pero desde UTE estamos pensando en 5, 8 años prácticamente. Nosotros lo que hemos hecho son primeros contactos, pero todavía no nos hemos sentado alrededor de una mesa para poder palpar la sensibilidad de la otra parte para la negociación. Uh-huh. Y en esos 8 años, tomando como ejemplo de que se pudiera concretar esa cifra, ¿en cuánto beneficiaría la tarifa, digamos, sobre estos 500 millones de dólares me refiero? ¿Cuánto podría bajar esa cifra? No lo tenemos todavía. Sería tirar una cifra que confunda. Lo que sí tenemos es la voluntad de abatir esos 500 millones que permitan bajar las tarifas. Pero no hay una cifra, porque lo que se han hecho son los cálculos econométricos, estocásticos, para ver justamente cuál sería la propuesta de UTE para poder llegar a un acuerdo, y entonces obviamente con las ventajas que yo les decía que parten, ningún generador privado que tiene un gran negocio en sus manos va a aceptar algo que lo que los economistas llamamos el valor actual neto de esa negociación prolongada en 5 u 8 años le permita obtener resultados similares a los que ya tiene por derecho en los contratos. Doctor, para ir cerrando el reportaje, viendo que este año es un año de mucha volatilidad en el mercado internacional, sobre todo los hidrocarburos, también en lo que tiene que ver en particular con el gas, si no se baja esta cantidad de millones de dólares que hay que pagar a los generadores privados,
¿Hay chances reales de que en algún momento la tarifa de UTE baje en términos reales? Me refiero porque, por ejemplo, se puede citar desde la empresa el cambio de hora que se hizo para la tarifa doble y triple horario. Eso es una rebaja en términos reales. Pero me refiero al costo de generación para trasladarlo a la tarifa. ¿Hay alguna posibilidad si esto no se concretara? Si esto no se concreta, ya en los hechos, hoy por hoy, más allá de todos los planes que UTE está implementando, el solo devenir de la economía doméstica y la economía general del país ya lo está determinando. Porque vuelvo y digo, UTE aumentó un 3.5%. La inflación prevista era del 7% y probablemente sea mayor. Entonces, cada mes que el usuario paga su factura, le debería costar menos en la medida de que el costo de vida aumenta mucho más que ese 3,5%. Dicho de otra forma, para que doña María y don Enrique lo entiendan, UTE, si siguiera la pauta de la inflación de todos los demás precios, UTE debería haber aumentado mucho más del 3,5% para ponerse a la par de los demás precios de la economía. Al ponerse en 3,5% es un factor de retención, de disminución de la inflación, que es la que primero le pega a los más débiles. Sí, a mí me gustaría contarle porque de los últimos 2 aumentos de combustible que sufrimos, de hecho se había dicho que el aumento había sido menor gracias a esta energía excedente que UTE vendía y que le pasaba de alguna manera UTE colaboraba con los sobrecostos de ANCAP. Parecería un poco injusto que UTE tuviese que de alguna manera, ser como la espalda de otra empresa, la que usted recién mencionaba como una empresa hermana. ¿Qué opina del momento actual por el que atraviesa ANCAP? Esa pregunta no se la puedo contestar. Sin comentarios, decía hace muchos años un ministro. ¿Sabe por qué no se la puedo comentar? Porque yo quiero mucho ANCAP, porque la supe empezar a querer, porque estuve 5 meses en los 2 organismos. Sí. Estuve 5 meses en ANCAP, donde dejé muchos amigos, y 5 meses... en esos mismos 5 meses en UTE. Realmente nosotros lo único que hicimos es abastecer nuestras necesidades. Los hechos han llevado a que, ANCAP se beneficiara, pero el futuro nos depara nuevas relaciones con ANCAP en la medida de que ANCAP tenga necesidad de trasladar ahora a UTE nuevos precios debidos a los precios internacionales. Lo que sí le puedo decir que ese traslado, que no estoy objetando, ese traslado le va a pegar duro a UTE, porque tenemos proyecciones en distintos escenarios para el 2022, obviamente sin el cisne negro, con exportaciones que van a andar en algo así como 130 millones en lugar de 500 millones, volver a años normales. Y en esos años normales, aumentos de 50 o 60 millones de dólares en combustibles, como podría ocurrir, realmente le pegaría muy duro a las finanzas de UTE. Como alguien dijo, esto es como el juego de la mosqueta. No cae ANCAP, cae UTE, no cae UTE, cae ANCAP. Una última pregunta para hacer el reportaje, doctor Pez-Bosch, que es la cantidad de funcionarios de la empresa. Porque además, durante un tiempo hubo un posicionamiento por parte del gremio anunciando que iba a haber dificultades en la prestación del servicio porque la empresa no estaba reponiendo las vacantes que había dentro de UTE. ¿Cuál es la realidad hoy, en este 2022, de la cantidad de empleados que tiene la eléctrica estatal? Yo diría que el mejor número para que usted tenga una referencia sobre la realidad es que en un total de gastos de UTE de algo así como, yo diría, 1.300 millones de dólares,
sueldos y salarios son 170 millones de dólares. Algo menos del 10%. Como quien dice, no mueve la aguja. Realmente los temas de las finanzas de UTE pasan por aquellos otros temas que estuvimos hablando, 500 millones de dólares por lo que se necesita y también por lo que no se usa. Entonces, sí, no evado la pregunta, tenemos alrededor de 6.000 funcionarios y tampoco evado o hago oscura la respuesta, no todos son funcionarios. Además de los funcionarios, hay un buen lote de contratos. Entonces, cuando ustedes ven a UTE actuar, muchas veces no están viendo actuar a los funcionarios, están viendo actuar a empresas contratadas. Si sumamos unos y otros, nos vamos a acercar a cerca de 10.000. Por eso le digo que UTE la encontramos por todos lados, en las buenas y en las malas, y para hacer eso hay que tener mucha gente. Doctor Enrique Pesbos, director de UTE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Al revés, el agradecido, el honor es mío y ojalá que la audiencia no se haya atragantado con estos dichos.